El día de hoy te voy a llevar a conocer 2 o 3 lugares aquí en el centro histórico de la Ciudad de México que seguramente no conocías o has pasado pero no sabes su historia. Estos 3 lugares tienen mucha historia y sobre todo hasta en uno de ellos hasta con la historia de un fantasma también. Realmente esto es muy interesante. Entonces acompáñame a descubrir caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México estas maravillosas historias que nos tiene cada metro, cada calle, cada monumento de este gran lugar. El día de hoy me encuentro en lo que es o lo que fue el exconvento de la Concepción, un convento fundado en 1540 por Fray Juan de Zumárraga. De hecho fue el primer convento de monjas en lo que fue la Nueva España. Obviamente fue de monjas concepcionistas, que como sabemos pues fueron las monjas, eran la orden de monjas que eran muy ricas, que eran demasiado opulentas. Bueno, pues precisamente eran ellas las monjas concepcionistas, ¿verdad? Y podemos ver, bueno, pues la grandeza de lo que es, de lo que quedó. Imagínense que este convento, pues evidentemente era muy grande, y lo único que quedó, lo único que dejaron después de las leyes de reforma, después de las leyes de reforma, pues es nada más la parte de la iglesia, porque dadas las leyes de reforma, esto se dividió, se fraccionó más o menos en 200 predios. Entonces, para que se den una idea de lo grande que era este lugar. Y bueno, pues ya tenemos lo que es todo lo que es la parte, nada más lo que quedó, la parte de la iglesia. Y bueno, y una de las características que tiene este convento, como podemos ver, es un convento de monjas, y se sabe a bien que es casi como una ley, digamos, que siempre que se sabe que es un convento de monjas. ¿Por qué? Porque tiene entradas gemelas o portales gemelos, que se llaman, como en este caso estamos viendo de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo, las 2 portadas de lo que fue el exconvento de la Concepción. Esto significa que eran conventos de monjas, además rematados en barroco también. Eso es muy importante. Cuando son conventos como el del Carmen en Coyoacán, que era de monjes, únicamente tienen una sola entrada. Eso significaba que era de monjes o de varones. En este caso, bueno, pues al ser de monjas, al ser de mujeres, de damas, fue precisamente, bueno, tienen 2 entradas gemelas. Esa es una característica muy importante de los conventos de monjas. Entradas gemelas, siempre. Eso cuando vean ustedes en algún lado que tienen las entradas gemelas, aquí era de monjas. Cuando sea únicamente una entrada, pues eran monjes nada más, ¿no? Fíjense que este lugar aquí era muy famoso porque ellas elaboraban flores de seda, también flores con adornos de flores, también de papel de algodón, etcétera. Y también se dice que en la Semana Santa, ¿verdad? La época de la Cuaresma y Semana Santa, las monjas preparaban unas empanadas que se hicieron fama en todo lo que fue la parte de aquí, de esta parte de la Nueva España. Entonces venían la gente específicamente a comprarles esas empanadas que de tanta fama se hicieron en su momento. Bueno, pues aquí estaban junto con las monjas concepcionistas, ¿verdad? Como podemos ver, únicamente queda ya nada más lo que viene siendo la parte todo lo que es la parte del frontispicio, la parte de la iglesia, porque esta era muy grande. Cuando se divide en las leyes de reforma, ya para 1861, se fracciona en más de 200 lotes. Entonces imagínense, era realmente muy grande, era de los conventos más grandes que había de la Nueva España. Imagínense que se fracciona en 200 lotes, o sea, para que se den una idea de lo que estoy hablando. Es realmente imponente este lugar. Lo podemos ver, ¿no? Rematado siempre con la parte de las portadas al estilo barroco.
evidentemente como era la época, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, pues para que nos demos una idea de la gran importancia que tuvo este convento. Y es más, y ahorita les voy a contar una historia también que tiene bastante interesante, que tal vez no la sepan, con todo y lo que es hasta fantasma tiene este lugar. Entonces ahorita les cuento todo lo que es. Les voy a hablar de los hermanos Alonso y Gil González. Ellos tenían una hermana monja conocida como María del Espíritu Santo. Estos hermanos eran tremendos, eran gente muy rica, muy acaudalada, pero ellos hacían muchas tranzas. Ellos estuvieron en contubernio con el hijo de Hernán Cortés, con Martín Cortés, el cual, pues ellos, Martín Cortés, junto con ellos, querían controlar a través de lo que era el Reino de Castilla, a través de la Nueva España. Ellos querían hacer ahí unas triquiñuelas, ¿verdad? Mover ahí para que tuvieran todos los beneficios de los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, pues tuvieran beneficios, pero a su vez ellos se querían beneficiar de eso. Al ser descubiertos, el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, es mandado fuera, desterrado del país, es exiliado fuera de México. Ya a estos hermanos se les confiscan todas sus propiedades y son sentenciados a muerte. Ahora bien, su hermana, conocida como María del Espíritu Santo, ella tenía un novio, ¿verdad? Ella, ser muy rica, pues el novio la verdad es que era un hombre muy pobre, pero bueno, ella estaba enamoradísima de él, y los hermanos, estos pillos, ¿verdad? No veían con buenos ojos que una mujer tan acaudalada como su hermana, pues anduviera con un hombre pobre. Ellos le ofrecen dinero para que la deje, y ni tardo ni perezoso agarra el dinero y se va. María del Espíritu Santo, que como es conocida, como se le conoció, pues ella queda realmente muy triste, con el corazón destrozado. Los hermanos le dicen: métete al convento, ahí vas a estar muy bien, se te va a olvidar todo. Y efectivamente se mete al convento aquí, el exconvento de la Concepción, que recordemos que había que pagar unas dotes de miles de pesos, que estamos hablando de entre el siglo XVII, siglo XVIII. Había que pagar unas dotes muy jugosas, obviamente eran de monjas muy ricas. Y pasa la vida aquí, y pues jamás se le olvida a ella, jamás estaba dolida, tenía el mal de amores muy tremendo, estaba destrozada, y ni siquiera aquí, junto con las monjas, pudo olvidar a su pretendiente. En una ocasión, en la parte de los jardines del exconvento, ella se cuelga de un árbol de duraznos. Las monjas la encuentran y, aterrorizadas, bueno, pues dan parte, y finalmente aquí también la entierran en la parte del cementerio que tenía el exconvento. Bueno, pues ella es enterrada también. Posteriormente, ya al paso del tiempo, pues la vida aquí en el convento siguió, y las monjas, ¿verdad?, hacían sus labores. Y ya entrada la tardecita, las monjas que estaban obviamente en sus labores en la parte del jardín, había una fuente, y en esa fuente se les empezó a aparecer el espectro, digamos el espectro de esta María, de esta monja, ¿verdad?, de María del Espíritu Santo. Y entonces las monjas se espantaban muchísimo, y tal fue el terror que causó que las monjas superioras, o la madre superior, al momento de que empezaba a oscurecer, ya prohibía que se salieran a los jardines o a la huerta del exconvento, porque pues se espantaban y veían que se les aparecía esta María del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues esa es la historia que tiene un poco como terrorífica este lugar, que se aparece la monja María del Espíritu Santo, la cual, bueno, pues murió, literalmente pues murió de amor.
Y ahora bien, como podemos ver en esta parte, tenemos estos bellos edificios que son de principios del siglo XX, ¿verdad? Ya con otros estilos, ya con canteras, más algunos ya construidos como tipo medios neoclásicos, así, de principios del siglo XX, de la época porfirista. Bueno, pues aquí los podemos ver realmente, aunque ya se encuentran, bueno, pues en una situación de bastante descuido. Sin embargo, aquí quedan como testigo de lo que fue en su momento la época de esplendor, donde vivían o estaban asentadas las grandes élites porfirianas de la época. Bueno, pues aquí los podemos ver realmente con sus fachadas y todo. Bueno, ojalá pronto pudieran restaurarlos y recuperarlos y darles un nuevo aire, porque realmente es parte de lo poco que queda, de los vestigios que quedan de principios del siglo XX como tal. Muy bien, pues esta es la ermita de Concepción Cuepopan. ¿Y por qué se llama Concepción Cuepopan, o por qué el nombre de Cuepopan? Bueno, pues precisamente fue parte de un asentamiento, porque está asentado en lo que fue antiguamente de los pueblos, ahora le llaman originarios, pero esto fue de los pueblos obviamente indígenas o prehispánicos del barrio de Cuepopan. Precisamente por eso se llama así, conocida como la ermita de Cuepopan, o también es conocida como la Capilla de la Conchita, evidentemente, o Capilla de los Muertos. Es una construcción, como podemos ver, de estilo barroco novohispano, que fue construida o empezó a funcionar a mediados del siglo XVIII, y posteriormente, bueno, se cierra. No dura mucho tiempo, a finales del mismo siglo es cuando se cierra. Ahora bien, este lugar también fue, se le llama la Capilla de los Muertos, precisamente porque aquí se trajeron o se traían los cuerpos de las personas en modo de indigencia, de calle, o que gente que no podía también pagar un funeral, pagar un sepelio, ¿verdad? Porque recordemos que si en la actualidad sigue siendo caro, pues en esa época era y estamos hablando del siglo, imagínense, estamos hablando del siglo XIX, era exageradamente caro. Realmente quienes podían ser enterrados o en las iglesias o en los cementerios de iglesias o en algún otro cementerio de aquí, en este caso de aquí de la Ciudad de México, pues era gente muy rica, gente potentada, y evidentemente pues eran los menos, nada más, porque costaba una fortuna sepultarte. Entonces todas estas personas en situación de calle o que no tenían el dinero para poder ser enterrados, venían y traían aquí sus cuerpos, y esto funcionó como una especie de pudridero aquí, de morgue y de pudridero. Finalmente, bueno, sacan ya los restos de estas personas, los huesos, y ya para mediados de 1927 lo toma la Secretaría de Educación Pública y lo vuelve una biblioteca, una pequeña biblioteca. Para ya el año de 1931, bueno, pues ya es declarado monumento histórico, y como tal, pues desde entonces, bueno, pues vemos que ha pasado el tiempo, está obviamente hundiéndose, y sobre todo los estragos que ha hecho por sí el tiempo y la naturaleza, bueno, pues son más que evidentes en esto que es la capilla de la Conchita, o la Capilla de los Muertos. La capilla o ermita de la Conchita, o de la Inmaculada Concepción, o Capilla de los Muertos, pues está dedicada a Santa Lucía de Siracusa. ¿Y quién fue Santa Lucía de Siracusa? Bueno, pues fue una mártir, la cual italiana, ¿verdad? Siciliana, para ser exactos, la cual a ella la decapitan, en la que fue la última y más violenta y sangrienta persecución que hizo el Imperio Romano contra los cristianos, y ahí fue donde ella, bueno, pues es decapitada. Y un previo a ser decapitada, ella menciona o profetiza su canonización, y bueno, efectivamente, pues así fue elevada a los altares al grado de santa. Y por eso es que esta ermita, que como ya vimos, de origen de tipo y origen novohispano, bueno, barroco novohispano, pues es llamada también y dedicada precisamente a Santa Lucía de Siracusa.
Como siempre, caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, me encuentro en lo que es el Callejón del 57 o Callejón Héroes del 57. ¿Y por qué es llamado Callejón Héroes del 57? Precisamente en alusión a las leyes, a la Constitución de 1857, la cual, bueno, pues evidentemente ya trae cortes juaristas, como es la parte de la desamortización de los bienes de la Iglesia, la separación de la Iglesia y el Estado, y de los bienes eclesiásticos como tal. Y Héroes del 57 porque precisamente también se le llamó la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, en la cual precisamente todas estas personas que lucharon y defendieron esta ley, esta constitución precisamente, pues la defendieron a capa y espada, y por eso es que esta calle, esta hermosa calle, lleva el nombre de Héroes del 57. Y como podemos ver, bueno, pues es una calle poco transitada, bonita en algunos aspectos, pero sobre todo, y lo más importante, es que toda esta calle, todo esto era parte de lo que veremos mucho más adelante, el exconvento de la Inmaculada Concepción. Toda esta parte y muchísimos más metros hacia pertenecían a lo que era el convento de la Inmaculada Concepción, que dadas las leyes de reforma, pues se dividió en más de 200 predios y únicamente quedó un pedazo, lo que es la iglesia como tal. Pero vean qué bonito es este lugar, todo lo que es sus edificios, obviamente pues ya edificios más de principios del siglo XX, pero sin embargo, bueno, pues es parte de la historia que tiene el Callejón del 57 y por qué se llama Héroes del 57.